Muchos piensan que la paz solo llega cuando todo a su alrededor se calma, cuando reina el silencio y no hay pendientes ni demandas. Pero esa idea es engañosa. Puedes estar en un paraíso vacacional, con la cuenta llena y sin responsabilidades inmediatas, y aún así sentir que tu mente está al borde del colapso. La verdadera serenidad no nace de lo que ocurre fuera, sino de la fortaleza que has construido dentro. Esa base interna no se rompe de golpe. Se va debilitando poco a poco. Una incomodidad que persiste, una palabra que quedó sin procesar, una tensión que crece en la sombra. Y entonces lo comprendes. No es el entorno lo que te desequilibra, es tu mente que ha bajado la guardia. La buena noticia es que siempre puedes volver a ese centro. Hay maneras de proteger tu paz, no con soluciones mágicas, sino con prácticas concretas. Son hábitos inspirados en el estoicismo, profundos, sencillos y transformadores. Hoy te compartiré 10 de ellos. 10 pasos para recuperar tu equilibrio. El primero comienza con una simple pero poderosa decisión. Responde con determinación, como alguien que ya comprendió que la paz no se ruega, se cultiva. Si estás listo para ese compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Porque cuando tu conciencia se expande, incluso aquello que solía alterarte pierde fuerza, se vuelve irrelevante, incapaz de sacarte de tu centro. Antes de comenzar, te invito a hacer 2 cosas. Deja tu me gusta y suscríbete al canal Mente Estoica. Solo así podremos seguir compartiendo este contenido con quienes más lo necesitan. Ahora sí, empecemos. Hábito número 1. Respira antes de reaccionar. Imagina la escena. Estás en medio del tráfico. El tiempo te pisa los talones. El celular no deja de sonar y todo parece diseñado para sacarte de tu eje. Tu mente ya arrancó el día acelerada, anticipando problemas que aún no han ocurrido. Y justo entonces, como si el universo te pusiera a prueba, un auto se cruza agresivamente frente a ti. Y además, te toca el claxon como si el error fuera tuyo. En ese instante, algo dentro de ti se enciende. La ira sube rápido. La reacción se siente inevitable. Quieres responder con la misma intensidad, dejar claro que no toleras faltas de respeto. Pero ahí es donde nace la diferencia. Entre quien reacciona según lo externo, y quien ha aprendido a proteger su equilibrio desde lo más profundo. Como bien enseñaba Epicteto, no son los hechos los que nos alteran, sino cómo los interpretamos. La situación en sí es neutra. Lo que le da forma y color es la manera en que la percibes. Puedes verlo como un ataque y responder como si estuvieras siempre en modo defensa, o puedes hacer algo mucho más poderoso y menos común: hacer una pausa. Detenerte a respirar antes de reaccionar no es signo de debilidad, es una forma silenciosa de fortaleza. Cada respiración profunda es como levantar una barrera invisible entre tú y el caos, una manera de recordarte: aquí, el que toma el control soy yo. Esa pausa no es solo un momento, es una elección. Y las elecciones tienen el poder de cambiar todo. El ritmo de tu corazón, el tono con el que hablas, incluso el destino de una conversación. Respirar va más allá del oxígeno. Es una forma de sabiduría emocional en acción. Con esos segundos que te das, ganas algo invaluable: tiempo. Y con tiempo, viene el poder. El poder de observar, de poner en perspectiva, de elegir cómo actuar. Ese breve espacio entre lo que ocurre y cómo respondes es donde vive la verdadera libertad. La libertad de no dejar que los demás definan tu reacción. La próxima vez que sientas que la emoción te desborda, haz un pacto contigo. Antes de hablar, de moverte o decidir, inhala, sostén y suelta. Deja que el aire limpie donde la rabia quiere quedarse. Ahí empieza la verdadera madurez emocional, en ese intervalo invisible que separa el impulso del acto. Entrena ese momento. Haz de la respiración tu primer escudo. Porque quien respira antes de actuar, suele vivir con menos arrepentimientos después. Hábito número 2. Mira con atención, pero no te lo lleves contigo. ¿Alguna vez te ha pasado que una frase aparentemente inofensiva se te queda dando vueltas en la cabeza durante horas? No fue un insulto directo, quizás ni siquiera tenía mala intención, pero hubo algo en el tono, en lo no dicho, que se te clavó. Aunque la conversación terminó, esa palabra seguía resonando, como un zumbido molesto en tu mente.
Intentas seguir con tu día, pero tu pensamiento regresa una y otra vez a ese instante, recreando posibles respuestas, buscando explicaciones, preguntándote por qué te afectó tanto. Y sin darte cuenta, ese comentario externo se convierte en ruido interno. Eso sucede cuando, en lugar de simplemente observar, empiezas a absorber. Cuando permites que algo que viene de fuera se instale dentro de ti, como si tuviera derecho a ocupar espacio en tu mente. Pero no lo tiene. Nunca lo tuvo. Epicteto ya lo señalaba. Lo que nos hiere no es lo que dicen, sino lo que nosotros creemos sobre lo que dicen. Las palabras por sí solas no lastiman. Somos nosotros quienes les abrimos la puerta. Tu mente debería ser como un espacio sagrado, limpio, sereno, protegido. No dejarías entrar a cualquiera con los zapatos llenos de barro ni permitirías que griten en tu sala. Entonces, ¿por qué dejar que comentarios llenos de sarcasmo, juicio o desprecio caminen libremente por tu interior? La madurez emocional se refleja en tu capacidad de presenciar el conflicto sin contaminarte, de ver una reacción agresiva y entender que dice más sobre el otro que sobre ti, de mantener tu equilibrio, incluso cuando todo a tu alrededor parece querer quitártelo. La próxima vez que recibas una crítica sin fundamento, una burla disfrazada o una opinión insensible, imagina eso como un objeto lanzado contra una pared sólida. Puede hacer ruido, puede chocar, pero solo entra si encuentra una grieta. Por eso, refuerza tus límites internos. Recuerda, puedes escuchar sin apropiarte, puedes mirar sin cargar con lo ajeno, puedes sentir sin reaccionar. Y muchas veces, el acto de guardar silencio con firmeza vale más que cualquier respuesta. Hábito número 3. No caigas en discusiones innecesarias. Muchas veces los conflictos no surgen por diferencias reales, sino porque alguien se sintió herido en su ego. Basta una palabra mal expresada, una mirada ambigua o incluso un silencio malinterpretado para que un simple malentendido se transforme en un enfrentamiento. Y de repente, te encuentras en medio de una batalla que no tiene sentido y que ni siquiera recuerdas cómo empezó. Así es como terminamos gastando nuestra energía en conflictos que no aportan nada, que no nos hacen mejores ni nos dejan aprendizajes. Solo nos desgastan, nos frustran y nos roban la calma. En esos momentos, nadie quiere entender. Todos solo quieren imponer su punto de vista. Pero, ¿cuál es el premio por ganar una discusión vacía? Como enseñaba Marco Aurelio, es sabio evitar las disputas sin propósito, porque desvían el alma de su verdadero camino. Incluso cuando ganas ese tipo de peleas, en realidad pierdes tiempo, pierdes enfoque, pierdes serenidad, y a veces hasta te pierdes a ti mismo. Lo fácil es reaccionar, responder de inmediato, entrar en el juego del otro para demostrar que tienes razón. Lo difícil, y lo verdaderamente valiente, es dar un paso atrás, observar con claridad, respirar y preguntarte, si gano esto, ¿qué gano de verdad? Casi siempre, la respuesta es, nada. En lugar de alimentar un conflicto inútil, puedes elegir guardar silencio, no como una forma de rendirte, sino como un acto de autocontrol, no como debilidad, sino como fortaleza. Defender tu paz no es huir, es madurar. Cuando decides no participar en la provocación, estás dejando claro que tu tranquilidad, tu tiempo y tu energía tienen un valor que no estás dispuesto a regalar. No estás aquí para acumular victorias en discusiones sin sentido. Estás aquí para crecer, para entenderte mejor y para avanzar. La próxima vez que alguien te quiera arrastrar a una pelea que no vale la pena, recuerda esto. No es cobarde quien guarda silencio, cobarde es quien sacrifica su equilibrio solo por orgullo. Hábito número 4. Transforma tu forma de pensar, no el problema. Muchas veces, lo que más nos duele no es lo que sucedió, sino el significado que le dimos. Una crítica, un comentario frío, una actitud inesperada. Y en cuestión de segundos, nuestra mente ya ha tejido una historia. No solo sobre el hecho, sino sobre quiénes somos, cuánto valemos y dónde encajamos en el mundo. Esa crítica ya no es solo una opinión, se vuelve una condena. Esa frase ya no es solo una palabra, se convierte en una etiqueta. Ese instante deja de ser solo un momento, pasa a definirte, aunque no debería. Así funcionamos cuando vivimos en modo automático. No reaccionamos a lo que ocurre, sino a lo que interpretamos que ocurrió.
Séneca lo advirtió con claridad. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Y tenía razón. La mente no siempre refleja la realidad. Muchas veces la amplifica, la distorsiona o la dramatiza. Y acabamos arrastrando un peso que no vino del mundo, sino de lo que creímos sobre él. El enfoque estoico era distinto. No buscaban frases bonitas que calmaran, sino preguntas que despertaran. Cuando algo les dolía, no preguntaban, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Estoy viendo esto con objetividad o con suposiciones? ¿Esto habla de mí o del otro? Ese cambio de perspectiva no borra lo sucedido, pero sí cambia el lugar que eso ocupa en ti. Y eso es lo que sana. Dejar de alimentar pensamientos que te sabotean y comenzar a usar tu mente como una herramienta de claridad, no de castigo. No se trata de negar lo que dolió, sino de liberarte del poder que le diste. Es como mirar una tormenta y decir, no puedo controlar la lluvia, pero puedo construir un buen refugio. Ese refugio es tu forma de pensar, y se construye eligiendo cómo interpretar lo que vives, cuestionando los pensamientos automáticos, y creando una narrativa más sabia. Aquí va una práctica útil. Cada vez que algo te afecte, anota lo que pasó. Luego escribe 3 versiones alternativas, una más neutral, una más positiva y una más estratégica. Obsérvate. ¿Cómo cambia tu percepción con cada una? Haz este ejercicio a diario. Verás que tu mente no está escrita en piedra. Se moldea, se afina, mejora, siempre que tú decidas pensar con conciencia en vez de dejarte arrastrar. Al final, no necesitas que el mundo cambie para sentir paz. Lo que necesitas es cambiar el significado que le das a lo que sucede. Y ese poder siempre ha sido tuyo. Hábito 5. Deja de esperar que los demás actúen como tú lo harías. Una de las fuentes más útiles de frustración es creer, aunque no lo digamos, que los demás pensarán, sentirán y responderán igual que nosotros. Das con sinceridad, ayudas con el corazón, te comportas con integridad. En el fondo, esperas que esa actitud regrese con la misma intensidad. Pero muchas veces no es así. Entregas respeto y recibes indiferencia. Eres transparente y te responden con distancia. Eres amable y te topas con frialdad. Entonces empieza el desgaste emocional. La mente quiere entender, justificar, buscar sentido. Pero lo único que crece es una sensación de injusticia. ¿Estaré haciendo algo mal?, te preguntas. No, no eres tú. El problema es la expectativa de que los demás reaccionen como tú lo harías. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Debes esperar que las personas actúen según lo que son, no según lo que tú esperas. Y cuando asimilas esto, todo cambia. Porque mientras sigas esperando que otros te devuelvan lo que das con el mismo nivel de conciencia, seguirás sintiéndote herido. La gente no actúa con base en lo que tú mereces, sino desde sus propios procesos, lo que aprendieron, lo que arrastran, sus heridas y sus límites. No puedes exigir frutos maduros de alguien que aún está echando raíces. Y mientras sigas esperando comprensión de quienes no saben comprender, solo lograrás agotarte. Aceptar esto no es rendirse, es soltar la ilusión de que todos están en el mismo nivel de entendimiento. Es reconocer que cada uno da lo que puede dar, desde su historia, desde su nivel de conciencia. No puedes esperar profundidad de quien aún vive en la superficie. Por eso, en vez de vivir esperando reciprocidad exacta, actúa desde tu esencia. Sé justo, claro, honesto, no porque otros lo merezcan, sino porque eso es quien tú eres. Haces el bien no para controlar la reacción del otro, sino para mantenerte íntegro. Pero no te confundas, esto no significa permitirlo todo. Significa poner límites, aprender a medir cuánto das según lo que la otra persona puede recibir. Es protegerte emocionalmente, dejar de invertir en relaciones donde solo tú estás presente. Es entender que no puedes cambiar a quien todavía no está listo para cambiar. Aquí tienes una práctica útil. Cuando alguien te decepcione, escribe qué esperabas. Luego escribe al lado: esto era una expectativa mía, no una obligación suya. Ese pequeño acto de conciencia te devuelve el control. Te recuerda que la paz interior no depende de que todos actúen como tú, sino de que tú no dejes de actuar en coherencia contigo, incluso cuando nadie lo valore.
Porque la verdadera fortaleza no está en ser comprendido por todos, sino en seguir siendo tú, con dignidad, incluso cuando nadie lo reconozca. Hábito 6. Domina tu cuerpo para poder calmar tu mente. Muchos intentan apaciguar su mente con explicaciones lógicas, sin darse cuenta de algo fundamental. La mente escucha al cuerpo antes que a las palabras. Cuando la emoción llega, no siempre lo hace con claridad. Se presenta como una presión en el pecho, un calor repentino en la espalda, una mandíbula apretada o una respiración agitada. Es el cuerpo el primero en reaccionar, incluso antes de que seas consciente de lo que sientes. Y si no estás presente, ya estarás respondiendo desde la emoción cuando apenas empiezas a entender lo que sucede. Epicteto lo entendía bien. Para lograr el dominio interior, el primer paso es gobernar lo visible, el cuerpo, el gesto, la voz, y solo después, lo invisible, los pensamientos. Tiene lógica. Tu cuerpo es como un traductor instantáneo de lo que sientes. Si tensas los hombros, aceleras la respiración y frunces el ceño, tu cerebro recibe una señal clara. Estamos en peligro. Aunque no lo estés. Y desde ahí, todo se contamina. Tu juicio, tus palabras, tus decisiones. Por eso los estoicos comenzaban el autocontrol desde lo físico. Antes de decir algo, respira. Antes de reaccionar, relaja los músculos. Antes de decidir, nota en qué estado estás. Porque muchas veces no es la situación lo que te presiona. Es tu cuerpo ya activado, listo para defenderse, aunque no haya amenaza. Dominar tu cuerpo no significa fingir tranquilidad, sino entrenarlo para evitar la calma, incluso cuando el entorno grita lo contrario. Es cuando todo en ti quiere gritar, pero tú eliges bajar el tono. Cuando todo empuja hacia el impulso, pero tú decides detenerte un segundo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Esto no es solo autocontrol, es liderazgo emocional. Si no lideras tu cuerpo, serás dirigido por tus impulsos. Y cuando eso ocurre, no eliges, simplemente reaccionas. El verdadero poder está en quien detecta su propia tensión y aún así actúa con claridad. En quien siente la rabia llegar, pero no le da permiso para gobernar sus actos. Aquí tienes un ejercicio práctico. Elige un momento del día en el que sueles alterarte. Puede ser el tráfico, una conversación difícil o una espera frustrante. En ese instante, detente. Respira profundamente durante 3 segundos. Mueve el cuello suavemente. Ese gesto pequeño le dice al cerebro: estamos bien. Estamos al mando. Repite eso cada día. Verás cómo tu cuerpo aprende a no entrar en caos, y tu mente responde con más calma. Porque si el cuerpo es el primero en encenderse, también puedes ser tu primer escudo. Quien aprende a escuchar sus señales gana tiempo. Y quien gana tiempo, gana poder. El poder de elegir cómo responder, en lugar de dejarse arrastrar. Hábito 7. Aléjate de lo que te quita estabilidad. Hay entornos donde, sin darte cuenta, tu alma comienza a encogerse. Llegas con entusiasmo, con energía, pero poco a poco esa luz se apaga. No porque seas débil, sino porque hay una tensión constante que consume tu esencia. A veces no hay gritos, ni ataques directos, pero algo dentro de ti sabe que ese lugar no es saludable. Sientes que no puedes respirar con libertad. Y aún así te quedas, porque te enseñaron que hay que resistir, que todo pasa, que con paciencia todo mejora. Pero no todo mejora. Lo que cambia es tu capacidad de aguante. Empiezas a tolerar lo intolerable. Te acostumbras a vivir con la guardia alta, a fingir sonrisas mientras por dentro todo se cansa. Eso no es crecimiento, es desgaste. Epicteto lo dejó claro. Si algo daña tu alma, aléjate. No negocies con lo que te rompe por dentro. No se trata de ser débil, se trata de proteger tu equilibrio. Imagina tu mente como un vaso de agua clara. Cada espacio tóxico, cada relación que exige demasiado, cada ambiente lleno de tensión, es una gota de tinta que enturbia esa claridad. Al principio, casi no lo notas, pero con el tiempo, se vuelve opaco, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. Por eso el alejamiento no es huida, es higiene emocional. No estás evitando los desafíos, estás dejando de contaminarte con lo que no va a transformarse.
Puedes seguir siendo una persona noble sin estar disponible para todo. Puedes seguir actuando con rectitud. Al mismo tiempo, poner límites firmes frente a lo que te agota. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Detecta una situación que te drena, una conversación que se repite y no aporta, una dinámica en la que siempre sales perdiendo, un ambiente donde te callas más de lo que expresas. Luego, toma una distancia consciente. Tal vez un día sin contacto, una reducción de tiempo, o simplemente guardar silencio. Observa cómo te sientes en ese espacio. Si experimentas alivio, es señal de que aquello nunca fue necesario, solo lo habías normalizado. Porque hay sitios donde uno no crece, solo sobrevive. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. La madurez no está en resistir siempre. Está en saber cuándo retirarse para poder reconstruirse. A veces, la mayor forma de autocuidado es tener el coraje de cerrar la puerta y elegir la paz. Hábito 8. Cultiva la empatía estoica cada día. Hay una forma de sabiduría que no necesita imponerse ni alzar la voz. Se manifiesta en cómo observas y en cómo eliges actuar, incluso cuando no todo tiene sentido a simple vista. Los estoicos hablaban de la importancia de mirar más allá de lo evidente. Imagina por un momento que cada persona con la que te cruzas lleva una carga invisible en la espalda. Tú no puedes ver qué lleva, pero esa persona sí siente su peso. Algunos arrastran ira, otros miedo, y muchos ni siquiera son conscientes de lo que están cargando. Y sin querer, tú terminas recibiendo el impacto de ese peso acumulado. Tal vez es un trabajador que te responde con desgano, un colega que reacciona con rudeza, o un familiar que descarga culpas sobre ti. Tu impulso natural es responder igual. Pero ahí es donde entra la sabiduría, detenerte y mirar desde otra perspectiva. Pregúntate, ¿de verdad esta persona está reaccionando a mí? ¿O está proyectando las heridas de una historia que viene de mucho antes? La empatía estoica no consiste en justificar ni en idealizar al otro. Tampoco en asumir su lugar. Se trata de reconocer que muchas veces el otro ni siquiera sabe por qué actúa como actúa. Se trata de entender que no es algo personal, sino parte de una cadena de vivencias no resueltas. Marco Aurelio, incluso en medio de disputas políticas, practicaba esta visión. Antes de juzgar, reflexionaba. Si yo hubiera vivido lo mismo que él, pensado igual, sentido su dolor, actuaría de otra manera. Esa pregunta no cambia al otro, pero sí cambia la forma en que tú eliges verlo. Y eso lo transforma todo. Porque cuando dejas de exigir cordura a quien vive en conflicto interno, dejas también de herirte por su caos. Cuando entiendes que el ataque no es contra ti, te liberas. Y cuando decides no ser víctima, recuperas el control de tu respuesta. Aquí tienes un ejercicio práctico para los próximos días. Piensa en alguien con quien te resulte difícil convivir. No lo etiquetes. En lugar de pensar no me soporta o es soberbio, intenta escribir 3 posibles causas invisibles que podrían estar detrás de su forma de actuar. No para excusar, sino para suavizar el juicio que te hace sobre él. Verás algo curioso. Cuando la mente se abre a comprender, el cuerpo se relaja. La tensión baja. Las palabras cambian. Y lo que parecía una confrontación inevitable, simplemente se disuelve. Esa es la empatía estoica. Es darte cuenta del sufrimiento ajeno sin hacerlo tuyo. Es entender el peso del otro sin cargarlo tú. Es elegir tu serenidad por encima de cualquier provocación. Porque tu paz no debe depender de quién va y viene, sino de quién decides ser en medio de todo. Hábito número 9. Elimina lo innecesario y abraza lo esencial. Hay días en los que terminas exhausto, pero si te detienes a pensar, no sabes bien por qué. Repasas tu jornada y no encuentras nada realmente significativo que hayas hecho. Solo recuerdas interrupciones constantes, tareas urgentes que al final no lo eran tanto, y una serie de pequeños pendientes que consumieron tu atención sin darte nada a cambio. Es como si tu energía hubiera sido drenada por lo superficial. Y en realidad, así fue. Séneca decía que la felicidad se encuentra al enfocarse en lo verdaderamente importante, pero vivimos en un mundo diseñado para lo contrario, para distraerte, provocarte, acelerarte. Si no decides con intención que merece tu atención, el entorno lo decide por ti. Y entonces te ves atrapado respondiendo mensajes innecesarios, discutiendo por tonterías,
frustrándote con extraños, enojándote por cosas que no importarán mañana. Es el desgaste silencioso de la mente, no por un gran problema, sino por 1000 pequeños roces que no valen nada, pero te cobran caro. Los estoicos lo llamaban la muerte por 1000 cortes invisibles. No es un gran golpe lo que te agota, sino cada pequeña distracción que dejas entrar sin darte cuenta. La solución: ser más selectivo, vivir con criterio, elegir dónde pones tu tiempo, tu enfoque, tu energía, como un jardinero que no siembra en cualquier tierra, sino donde sabe que algo valioso puede florecer. Cada pensamiento que alimentas, cada emoción que sostienes, es una semilla, y todo lo que cultivas, crece. Aquí tienes una práctica concreta para aplicar. Cuando algo te altere o te saque de tu centro, antes de reaccionar, hazte 2 preguntas. ¿Esto va a seguir importando dentro de 5 días? ¿Y dentro de 5 años? Si la respuesta es no, suéltalo. No inviertas energía donde no hay retorno. No regales tu atención como si no tuviera límite. Recuerda algo importante. Lo esencial no hace ruido. No exige ni dramatiza. No compite por llamar la atención. Lo esencial es sereno, silencioso. Es eso que permanece cuando todo el ruido se apaga. Y solo quien aprende a cuidar lo esencial puede vivir liviano en un mundo que pesa. La verdadera fortaleza no está en reaccionar a todo, sino en mantenerte enfocado, en caminar con claridad interior aunque todo a tu alrededor intente confundirte. Hábito número 10. Fortalece tu desapego emocional. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caemos: creer que, si nos esforzamos lo suficiente, todo saldrá como queremos. Que podremos salvar relaciones, cambiar actitudes, hacer que los demás entiendan, evitar que algo se pierda. Pero esa necesidad de controlar lo incontrolable solo nos lleva a perder algo más valioso: nuestra paz interior. El desapego emocional no significa frialdad ni indiferencia. Es una forma de sabiduría práctica. Es comprender que hay vínculos que solo se sostienen cuando tú haces todo el trabajo, expectativas que nunca se van a cumplir y conversaciones que giran en círculos sin llevarte a ningún lado. Intentas, vuelves atrás, lo intentas otra vez, y en el fondo, te das cuenta de que te estás vaciando. No porque el otro no esté, sino porque sigues aferrado a algo que ya no tiene sentido. Los estoicos no te pedían que te vuelvas de piedra. Lo que promovían era claridad. Como decía Séneca, gran parte del dolor humano proviene de no aceptar la realidad. Cuando dejas de idealizar a alguien que ya mostró sus límites, cuando sueltas lo que nunca dependió de ti, algo dentro de ti se acomoda. Ya no estás nadando contra la corriente. Empiezas a fluir con honestidad hacia tu propio bienestar. No es una despedida dramática. Es una elección serena. Es dejar de esperar lo que no llegará. Es no exigir atención de quien ya se desconectó por dentro. Es no aferrarte a vínculos que solo sobreviven por hábito. El desapego real es un acto de respeto. Hacia ti, hacia tu tiempo, hacia la calma que mereces cuidar. Es soltar la necesidad de tener la razón, de ser entendido, de explicar todo una vez más. Y en lugar de eso, elegir tu autocuidado. Tal vez hoy lo que necesitas no es luchar, ni convencer, ni reparar. Tal vez lo que toca es simplemente soltar. Soltar el deseo de controlar. Soltar la expectativa. Soltar ese ciclo que no te lleva a ningún lado. Repetirte en silencio: esto no define quién soy. Esto no me pertenece. Esto ya no dirige mi vida. Porque tu tranquilidad empieza justo en ese momento, cuando dejas de aferrarte a lo que nunca estuvo bajo tu control. Si estás leyendo esto, escribe en los comentarios: yo decido vivir en calma. Y recuerda, activa la campanita, deja tu apoyo con un like y comparte este mensaje con alguien que hoy lo pueda necesitar. Gracias por acompañarme hasta el final.